¿Quiénes son los salvadoreños? ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos guarda el ADN de los habitantes de El Salvador? ¿Cómo las luchas, migraciones y mestizajes de siglos han dejado su huella en cada célula de su cuerpo? En este análisis desentrañaremos los misterios genéticos de los habitantes de El Salvador, explorando sus verdaderas raíces indígenas, los impactos de la colonización española, la contribución de África y cómo estos factores siguen dando forma a la identidad cultural y biológica de este país. Es un viaje que atraviesa miles de años y culmina en el presente, donde el ADN no solo es un registro del pasado, sino también una herramienta para enfrentar los desafíos del futuro. No te vayas de este video porque sin dudas te sorprenderás. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. La historia genética de El Salvador está estrechamente ligada a la teoría más aceptada por los científicos sobre el poblamiento de América, el paso de antiguos habitantes del este de Asia a lo que hoy conocemos como América. Según esta teoría, el poblamiento de América a través del estrecho de Bering es una de las historias más fascinantes de la humanidad. Hace aproximadamente 20.000 años, durante la última glaciación, las aguas del estrecho retrocedieron debido al descenso del nivel del mar, creando un puente terrestre conocido como Beringia, que conectaba Asia y América. Este corredor permitió el tránsito de grupos humanos provenientes de Siberia, quienes perseguían grandes mamíferos como el mamut y el bisonte. Estudios genéticos y arqueológicos sugieren que estos primeros migrantes permanecieron en Beringia durante miles de años antes de avanzar hacia América, cuando los glaciares comenzaron a retirarse hace unos 15.000 años, abriendo caminos hacia el interior del continente. El recorrido hacia Centroamérica y en particular hacia lo que hoy es El Salvador fue un proceso que probablemente llevó varios milenios. Los primeros habitantes llegaron al actual territorio salvadoreño hace unos 10.000 años, según varias fuentes, tras un avance gradual hacia el sur, siguiendo rutas costeras y terrestres. Estos grupos se asentaron en la región gracias a sus recursos naturales, como los ríos y tierras fértiles, que les permitieron desarrollar una economía basada en la caza, la pesca y la recolección. Este largo viaje desde Beringia hasta Cuscatlán evidencia no solo la capacidad de adaptación de estas comunidades, sino también su ingenio y resistencia frente a un mundo desconocido y cambiante. Mucho antes de que los conquistadores españoles pisaran suelo salvadoreño, el territorio conocido como Cuscatlán, que quiere decir tierra de cosas preciosas, estaba habitado por grupos indígenas que dejaron una huella genética y cultural profunda. Entre ellos, los pipiles destacaron como uno de los principales pueblos precolombinos. Provenientes de la gran migración náhuatl desde el centro de México alrededor del siglo IX, los pipiles se asentaron en lo que hoy es el occidente y centro de El Salvador. Hablaron náhuatl, una lengua que todavía persiste en pequeñas comunidades rurales y en términos comunes del español salvadoreño como huacal, que quiere decir cuenco, y cipote, que quiere decir niño. Además de los pipiles, existieron otros grupos como los lencas y chortís que contribuyeron a la diversidad cultural y genética del área. Aunque su influencia directa disminuyó con el tiempo, sus tradiciones y conocimientos persisten en prácticas agrícolas, técnicas artesanales y celebraciones locales. Sitios arqueológicos como Joya de Serén, declarado Patrimonio de la Humanidad, son testigos de la sofisticación y riqueza cultural de estas comunidades indígenas. Estudios de ADN mitocondrial, heredado exclusivamente por vía materna, han revelado que la mayoría de los salvadoreños modernos tienen una fuerte conexión con las poblaciones indígenas mesoamericanas.
Según un estudio liderado por la Universidad Nacional de El Salvador, cerca del 50 al 60% de los linajes maternos son de origen amerindio, una proporción significativa que subraya la importancia de la herencia indígena en la construcción genética del país. En 1524, el curso de la historia salvadoreña cambió para siempre con la llegada de Pedro de Alvarado y sus hombres. La conquista fue brutal, según cuentan algunas crónicas, con batallas épicas como la de Acajutla, donde los pipiles lucharon con ferocidad. Sin embargo, la superioridad militar de los españoles, combinada con enfermedades como la viruela, acabó de subyugar a las poblaciones indígenas. Con la caída de Cuscatlán, comenzó un período de mestizaje que definiría la identidad salvadoreña moderna. El mestizaje en El Salvador no fue un simple cruce de linajes indígenas y españoles, fue un proceso complejo y doloroso donde la cultura y religión indígenas fueron sistemáticamente marginadas. Los conquistadores introdujeron el cristianismo, que se fusionó con creencias indígenas para formar un sincretismo único. Por ejemplo, la veneración de santos católicos en las fiestas patronales a menudo incorpora elementos de rituales indígenas ancestrales. Genéticamente, el impacto del mestizaje se refleja en la ascendencia mixta de los salvadoreños. Estudios recientes indican que, en promedio, los salvadoreños tienen un 52% de herencia amerindia, un 43% de herencia europea y un 3 a un 5% de origen africano. Sin embargo, estas proporciones varían ampliamente entre regiones y comunidades. Uno de los capítulos menos documentados de la historia salvadoreña es la llegada de esclavos africanos durante el período colonial. Aunque su número fue relativamente bajo en comparación con otras regiones de América Latina, los africanos desempeñaron un papel importante en la economía colonial, trabajando en plantaciones y como artesanos en los centros urbanos. La población afrodescendiente fue objeto de un proceso de invisibilización y su contribución cultural quedó relegada a un segundo plano. Genéticamente, el aporte africano es pequeño pero significativo en El Salvador. Los estudios mencionan que aproximadamente entre el 3 y el 5% del ADN de los salvadoreños modernos tiene origen africano. Esta proporción es más alta en ciertas comunidades del occidente del país, como Atiquizaya, donde hubo mayor interacción entre africanos e indígenas. En términos culturales, algunos investigadores sugieren que ciertas prácticas musicales y culinarias podrían tener raíces africanas, aunque estas conexiones no siempre son reconocidas. Por ejemplo, el uso de tambores en festividades rurales podría ser una reminiscencia de tradiciones africanas adaptadas al contexto local. El español salvadoreño es un ejemplo claro de cómo la historia se manifiesta en el lenguaje. Aunque el idioma principal es el español, la influencia indígena es evidente en la pronunciación y el vocabulario. Los salvadoreños han conservado palabras náhuatl como mish, que quiere decir gato, y chucho, que quiere decir perro, que se han integrado en el español cotidiano. El acento salvadoreño se caracteriza por un ritmo rápido, una entonación ascendente en frases interrogativas y el uso de vos en lugar de tú. Estas particularidades lingüísticas reflejan un proceso de evolución y adaptación que comenzó en la época colonial. Aunque el uso del vos es común en varios países de Centroamérica, en El Salvador tiene matices únicos que lo diferencian de sus vecinos. El Salvador ha sido testigo de una emigración masiva en las últimas décadas, con millones de salvadoreños estableciéndose principalmente en los Estados Unidos. Esta diáspora no solo ha transformado la demografía del país, sino que también ha tenido un impacto en su genética. El flujo de genes entre los salvadoreños en el extranjero y las comunidades locales es un fenómeno creciente que agrega una nueva capa de complejidad a la composición genética del país. Además, las pruebas genéticas se han convertido en una herramienta clave para abordar problemas contemporáneos,
como la identificación de desaparecidos durante la Guerra Civil ocurrida entre 1980 y 1992 y los migrantes que mueren en su camino hacia el norte. Estas iniciativas han ayudado a reunir a familias separadas y a brindar un cierre a las comunidades afectadas por la violencia y la migración forzada. Algunos historiadores y antropólogos han planteado la idea de que el mestizaje en El Salvador no fue un proceso orgánico, sino una política deliberada de las élites coloniales y criollas. Según esta teoría, la promoción del mestizaje como identidad nacional sirvió para minimizar las diferencias raciales y culturales, creando una narrativa homogénea que favorecía la estabilidad social y el control político. Esta estrategia también habría contribuido a la invisibilización de las raíces africanas y la marginación de las comunidades indígenas restantes. La composición genética de los salvadoreños es un reflejo de su historia, un pueblo formado por la resistencia indígena, la conquista y la riqueza del mestizaje y la resiliencia frente a los desafíos contemporáneos. Cada célula de un salvadoreño cuenta una historia que trasciende generaciones, recordándonos que la identidad es un proceso vivo y en constante evolución. Con la ayuda de la ciencia moderna, los salvadoreños están redescubriendo su pasado, desafiando narrativas históricas simplistas y abrazando la complejidad de su herencia. En este proceso, el ADN no solo es un archivo del pasado, sino también una herramienta para construir un futuro más inclusivo y consciente de su riqueza cultural y biológica. El Salvador es muchísimo más que una nación pequeña en territorio. Es un mosaico genético y cultural que sigue asombrando a todo el mundo. ¿Qué opinas tú? ¿Qué más agregarías al contenido de este video? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.